Para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, nuestras voces deben ser escuchadas. Mujeres Poblanas en Radio, una producción del Instituto Poblano de las Mujeres. Comenzamos. Transformando a las mujeres poblanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mujeres Poblanas. Qué bueno que nos están sintonizando. Este día, bueno, tenemos una invitación. Queremos presentarlo ahorita a temprana hora para que la escuchen y bueno, te dejamos los micrófonos. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Vengo a hacerles una invitación al seminario que organiza el CAP, se llama Restaurando el Corazón. Son los días 13 y 14 de noviembre. Tenemos nuestros conferencistas que son Juan José Aguilar, Daniel Santos, Pedro Abiú y Carmen Gloria. Es un seminario en el cual vamos a tratar asuntos relacionados con el corazón, con la sanidad que tenemos en el corazón y, bueno, más que nada explicar, ¿no?, en este tipo de conferencias que nadie puede dar lo que no tiene. Si hay una enfermedad, vacío, exactamente, hay vacíos, hay dolores, hay cosas que tenemos desde pequeños, pues obviamente nadie vamos a dar lo que no tenemos. Entonces, bueno, a base de las conferencias que son basadas en testimonios de las mismas personas que han sabido salir adelante, que han tomado la decisión de sanar su corazón, de ser restaurados, y pues bueno, esto indica que algo maravilloso está por venir si es que tomamos la decisión de sanar nuestro corazón. La dirección de este seminario, les digo, es el 13 y 14 de noviembre, es en la ex hacienda de Santa Teresa, la lateral recta Cholula, en el center de Cholula. Okay. Es ahí, tiene un costo de recuperación de 200 pesos. Nuestra página para cualquier informe es restaurandoelcorazon.org y los teléfonos son 2225-082758. Así es, pues sí. Muchísimas gracias. Ojalá y asistan las personas que nos están escuchando. Ojalá. Y cualquier duda que tengan, recuerden los teléfonos en cabina 273-7716, 273-7717 y del interior del estado 01800-224-3000. Vamos a escuchar una cápsula y regresamos en un momento para el cierre de este tema tan importante que es violencia psicológica contra mujeres y niñas. El concepto de violencia psicológica es un concepto social que se utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas. La noción de violencia psicológica ha sido formada para marcar una diferencia con aquella de violencia física, ya que supone la agresión verbal y en el trato más que la violencia a través de golpes o heridas físicas. La violencia psicológica es muy común de ciertos ámbitos sociales, tales como el doméstico, el laboral, etc. Dialogando. Palabras que rompen estereotipos de género. Dialogando. Los especialistas consideran que la violencia psicológica es una de las peores formas de violencia, ya que implica una agresión a la psique y a la emocionalidad de una persona. En este sentido, si bien un golpe o una agresión física puede dejar marcas visibles y dolor importante, una agresión verbal o psicológica puede ir mucho más profundo en el entendimiento de esa persona, ya que se suele agredir pegando en aquellas partes de las que las personas se siente insegura, que la hacen sentir mucho más débil y vulnerable frente al agresor. La violencia psicológica es además invisible y mucho más difícil de detectar en lo práctico, ya que las heridas no son visibles. Así, la agresión psicológica que un marido a su mujer, que un jefe a su empleado o que una persona con mayor poder puede ejercer a otra con menor poder, siempre pasan desapercibidas en el momento. Pero los efectos que generan en la persona pueden ser mucho más duraderos y dolorosos que la violencia física.
estamos de regreso, Mujeres Poblanas. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 273-7716, 273-7717, 01800-224-3000 del interior del estado. Y bueno, esta tarde recibimos con muchísimo gusto para esta mesa de análisis de violencia psicológica a la maestra Marcela Vilana, docente de la Universidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac. Bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y con nosotras. Gracias por la invitación. Sí, ¿verdad? También tenemos, bueno, nos acompaña la licenciada Janie Martínez Olivos, quien es psicóloga de CEPROUVIC. Bienvenida. Gracias. El psicólogo licenciado Carlos Emilio Reyes, quien es docente del Instituto Albert y del Instituto Universitario Puebla. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. También tenemos al licenciado Eric Ramírez, quien es psicólogo de la Fundación Fucori. Bienvenido. Exacto, hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues hemos estado hablando en estos últimos 5 programas de lo que es la violencia psicológica, cómo afecta a las mujeres, cómo afecta a las niñas y también a los niños, ¿no? Cuando se sufre, por ejemplo, un ambiente familiar, ¿no? Y cómo no solamente es digamos, único de un ambiente de familia, sino se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, con los amigos, con las amigas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar el día de hoy un poquito, ¿no? Para que la gente que no nos pudo escuchar en ocasiones anteriores o en programas anteriores, bueno, tenga como un panorama un poquito más abierto de lo que es la violencia psicológica. Porque hemos hablado de que a pesar de que es una de las más comunes, es muy difícil de identificar por la sutileza que tiene. Bien, mencionas un punto muy importante, la sutileza que tiene. Esta sutileza, como tú lo dices, no se da uno cuenta, pero puede pasar una línea muy delgada. Esta línea muy delgada empieza en casa y posteriormente se transporta a las relaciones sociales y cómo esto va afectando ya sea mi vida laboral, mi vida personal o inclusive mi vida social. Te pongo un ejemplo rapidísimo, algo que me llama mucho la atención en la violencia psicológica, sobre todo los que trabajamos ahorita con universitarios, lo vemos. Hay un aspecto muy sutil. Las redes sociales, los dispositivos móviles están de moda, ¿no? Tienen mucho auge, nos facilitan la vida, pero también nos la complican en el plano psicológico. Te comento, Ali, rapidísimo en qué sentido. El novio le dice a la chica, oye, a ver, déjame ver tu teléfono. No, ¿por qué no? ¿No me quieres? Y entonces entra el chantaje emocional, ¿no? Y entonces, no, a ver, si me quieres, préstame tu teléfono, no ocultas nada, ¿no? Y hay un factor importante. Este objeto tan sencillo como es el dispositivo móvil, como es el teléfono celular, al igual que Facebook y algunos otros medios, son personales. El problema es que no logro distinguir la sutileza que tú mencionabas, no distingo dónde es lo que puedo compartir con otros o con mi pareja y dónde se queda lo que es mío, lo que es personal. Pero entonces, como venimos arrastrando una serie de situaciones psicológicas, baja autoestima, ¿no? Una falta de aceptación, etcétera, pues entonces, bueno, te lo presto, ¿no? Porque no quiero que te enojes conmigo. Pues con la pena, porque entonces, si yo te lo presto y tú lo empiezas a ver y revisar sin mi autorización, eso ya es violencia psicológica. Sí, es muy común, como lo mencionabas, es muy común en estos días. ¿No? Yo pienso que todo esto, como mencionaba el psicólogo, viene efectivamente de las familias. Y muchas de estas chicas repiten un patrón que ya está dado en casa. Es mucho lo que observan en la dinámica entre papá y mamá y seguramente hacia ellas también. Y estas chicas ceden, hasta cierto punto por costumbre, ya es lo conocido. Sí. Y en segundo lugar, en un intento de que no las abandonen. Entonces van cediendo terreno sin darse cuenta que esto es un patrón que las va a dañar a largo plazo, porque muchas veces esta violencia, que en un principio es a nivel psicológico, se va transformando en otros tipos de violencia. Sí, como la física, ¿no? Así es, como comentaba el psicólogo y la licenciada, esto de cuestión de la violencia psicológica y tal como lo manifiesta la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 6, señala que es cualquier acto o omisión que tiene la intención de dañar obviamente pues la parte o estabilidad psicológica de la mujer, ¿no? Y en este caso consiste pues en el abandono también, la negligencia por parte del agresor hacia la víctima, y también hay un descuido muy reiterado y muy constante hacia la persona, que puede lograr o puede llegar a incluso hasta el suicidio o la depresión. Sí, lo que hablábamos, ¿no? Un poquito de que todo ese poquito de violencia psicológica se va transformando en trastornos de sueño, trastornos alimenticios, sí. Depresión, sobre todo, ¿no? También. Estas chicas han tenido muchas veces en sus vidas historias de violencia de niñas, lo que condiciona un perfil como muy especial en ellas. Es un patrón de baja autoestima,
es un patrón de la sensación de abandono, de buscar el amor a como de lugar. Han sido muchas veces violentadas en sus propias casas y lo único que hacen es crecer e inconscientemente repiten ese mismo patrón. Por eso es bien importante hacer como un trabajo profundo con ellas, en el sentido de fortalecer su autoestima, de fortalecerlas como personas y sobre todo el momento en que ellas comienzan a quererse y a respetarse es como el antídoto para vacunar, para que alguien más pueda ejercer esa violencia sobre ellas. Sí, porque de cierta forma ya lo están naturalizando, ¿no? Como lo han visto, lo siguen. Es lo conocido, entonces es muy difícil que mientras sea muy sutil, como decía el maestro, ellas lo detecten. A lo mejor inclusive hasta lo confunden, porque no es que si me quiere saber todo de mí es que me quiere mucho, es que soy muy importante. Sí, ¿no? Cuando es realmente, como dices, un chantaje, una manipulación, ¿no? Bien controlada. Así es. Mira, para nosotros, para Fundación Juconi, el tema de violencia la entendemos de manera sistémica y no únicamente intentamos entenderla como a nivel familiar, ¿no? Nosotros nos vamos como pensar como la sociedad y las cuestiones políticas y la forma de creencia de ser hombre o mujer o las cosas geográficas, ¿no? Por ejemplo, el modelo sistémico habla de dos cosas importantes como el globosistema, más allá de conceptos, como de la ubicación geográfica y del momento actual de cómo vive la sociedad, es como las familias se van a desarrollar en ciertas dinámicas. Entonces, para nosotros es difícil poder identificar la violencia en la familia si no entendemos más allá de la situación de la familia. Esa es una. Y la otra, la OMS en el 2002 construye una definición de violencia interesante y una de las características es que es el uso intencionado del poder, ¿no? Entonces, los ejemplos que hemos estado describiendo en estos momentos, en estos minutos, hay una característica importante. La violencia siempre es intencionada, ¿no? A diferencia de la agresión, que es una conducta totalmente diferente, ¿no? Los humanos no somos violentos por naturaleza, la violencia es aprendida y la agresión es una conducta no biológica de supervivencia que de alguna manera todos los seres humanos necesitamos para poder sobrevivir. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos en breve. Recuerden que esto es Mujeres Poblanas. Sigue escuchando Mujeres Poblanas, una producción del Instituto Poblano de las Mujeres. En un momento más, regresamos. Una producción del Instituto Poblano de las Mujeres. Continuamos. Estamos de regreso en Mujeres Poblanas. Y bueno, en el bloque anterior estamos platicando un poquito, ¿no? De lo que se vive ahora, generalmente con los noviazgos, y cómo puede un hombre manipular muy fácilmente a través de chantajes a una joven, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede darse cuenta una mujer que está siendo víctima de violencia psicológica? Bueno, yo creo que hay muchas señales. Una señal muy importante es cuando me doy cuenta de que mi pareja, ¿no? Cuando me doy cuenta de que mi pareja está tratando de saber más de lo que es mi vida. Te pongo un ejemplo concreto. A veces el novio le dice a la chica, oye, ¿cuál es tu horario para que vaya por ti? Si el novio quisiera, le dice, oye, el martes puedo ir por ti, ¿a qué hora sales? Entonces el novio le pregunta de repente, ¿cuál es tu horario, no? Y entonces la chica se lo da, y entonces le da todo el horario, y le dice, son novios, repito, ojo con este concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el novio lo que va a hacer es que de esa manera te tengo controlada, y el día que menos te lo esperes, yo estoy ahí. Sí, claro. ¿No? Es un ejemplo de violencia. Ahora, platicábamos en el corte de cómo hay aspectos que a lo mejor pega más la parte social, la parte donde, ¿qué van a decir de mí si me separo, si ya terminé con él? ¿No? Esos aspectos me pueden pegar más si me divorcio, ¿no? Al aspecto mejor de decir, así estoy bien, ¿no? En este caso, ya no nos llevábamos bien, ya no era una relación sana, ya no era saludable, pues mejor lo dejo, ¿no? Por mí, por mi bienestar personal, por mi salud mental. Pero es un factor que muchas veces, mencionamos en el corte, nos afecta más la parte social, el que van a decir mis familiares, mis amigos, mis conocidos, aunque ni siquiera aporten, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que son factores muy interesantes de repente cómo los podemos ver cuando la persona empieza de alguna manera a controlar mi vida, ¿no? Yo les digo a los chicos, a los universitarios, algo muy importante. Si tú te vas a buscar pareja, si tú te vas a casar, está bien, es tu decisión, pero búscate una esposa, no te busques otra mamá. Búscate un esposo,
no te busques otro papá, Sí, porque claro. entonces empezamos con ese trato de violencia, donde hay líneas muy delgadas como yo puedo salir con alguien más en un margen de cordialidad, de respeto y fidelidad, siempre y cuando tú lo sepas, pero es muy diferente, entonces, si no me das esto, entonces no te doy permiso, no, porque inclusive ni casado eres dueño de nadie, Sí, no. es tu pareja, es tu esposa, es tu esposo, no somos dueños de nadie, ¿no? Y entonces son factores, como mencionaban hace ratito, no lo vemos porque estamos muy acostumbrados, ¿no? En esta repetición de patrones tanto culturales, sociales y conductuales. Claro. Así es. También creo que una cosa que influye muy importantemente en esto es una trampa. Hay una trampa en muchas de ellas en donde ellas creen que con el paso del tiempo y con su amor lo van a cambiar. Sí, no. Y oh, sorpresa, el tiempo pasa, estas relaciones pueden llegar a formalizarse, se pueden llegar a casar y este hombre no cambia. Sí, no. Sí, Inclusive esta violencia se puede empezar a ejercer también de otras formas muy sutiles, desde ¿y por qué vas vestida así? sí, prohibiciones, ¿no? Ajá. Que se dan Claro. dentro de las parejas. Sí. Sí. Eso es algo como muy importante. No, y también cómo afecta, ¿no? De repente cuando ya, digamos, ya formaron la familia, ya tienen hijos, cómo también esa violencia psicológica se desplaza también hacia los hijos. Sí, claro. Claro. Yo creo que una señal muy importante para estas chicas que no pueden dejar pasar es el miedo. Si una relación con alguien te genera miedo, ahí hay un foco rojo importantísimo que no deben dejar pasar. Por algo, el Sí. cuerpo detecta esas señales que son, como decían, muy biológicas y no podemos hacer caso omiso de eso. Entonces, si en una relación hay miedo a fallarle, miedo porque se va a enojar, miedo porque me va a regañar, miedo por lo que sea, ya es una relación de riesgo. Sí. Y en esta parte biológica, Juconi, y para nosotros es importante primero comprender qué es lo que sucede con la violencia y nunca justificar, ¿no? Y nuestra forma de entender, ¿no? Las familias y los niños que nosotros trabajamos, las niñas y las familias que nosotros trabajamos, primero la comprensión es biológica, porque la violencia lo que ocurre es que mientras la biología afecta los primeros años de vida, ¿no? La violencia lo que va a afectar son las zonas más primitivas del cerebro y ahí empieza la normalización. Entonces, la niña pequeña que está en estos ambientes de violencia, le es muy difícil comprender que eso se llama violencia, ¿no? Una compañera que también trabaja para Juconi decía un ejemplo con la violencia de género y hace una bella analogía de que los pececitos nunca se dan cuenta que están en el mar, no en el agua. Lo mismo sucede con nosotros y la violencia. Como nosotros vivimos en la violencia, es muy complicado que nosotros podamos identificar si vivimos violencia o no vivimos violencia. Una de las partes también como importantes en la biología es que la violencia afecta una parte del cerebro que es la frontal, que es la toma de decisiones, ¿no? El juicio moral, ¿no? El control. Entonces, para nosotros nunca justificamos cuando una mujer vive violencia, pero sí intentamos entender que es muy complicado y es difícil poder que ella detecte que eso vive violencia y se llama violencia. No es sencillo, ¿no? Ser consciente en el momento de, chin, esto que está haciendo mi esposo o esto que está haciendo mi mamá conmigo siendo niña, se llama violencia. Creo que tiene que tener un modelo diferente, unas relaciones seguras, nosotros decimos, y modelamos las relaciones seguras para que se den cuenta con el tiempo de que hay otras formas, ¿no? Porque a veces ya te quieres salir de la violencia y una vez que estás afuera, ¿no? De la violencia, siempre dices, lo necesito o necesito a mi familia. Y entonces hay otra vez como una recursividad, ¿no? Ahí hay un problema interesante, ¿no? Lo que menciona aquí por parte de Juconi, yo lo llamaría el grado de dependencia que estoy generando en mi relación. Muchas veces estoy contigo no porque así lo quiero y porque quiero compartirlo, sino porque te necesito. Y entonces vienen esos mensajes internos donde contigo soy muy feliz. No, yo soy feliz. Y contigo quiero compartir esa felicidad. Es un factor diferente al contigo soy feliz. Y como contigo soy feliz, cuando no te tengo, entonces te necesito. Y este te necesito me empieza a generar ese grado de dependencia. Es tal el grado de dependencia que no lo noto, pero que desafortunadamente viene al repercutir en la frase, por ejemplo, esta común de pégame, pero no me dejes. Y que eso lleva a un trasfondo sociocultural, Sí, claro. que es el machismo, ¿no? Que afortunadamente se ha ido erradicando, lamentablemente,
muy lentamente, ¿no? Pero es un factor importante. Y hace rato, Ali, mencionabas un factor importante, cómo a veces de los padres se va hacia los hijos. Y hay un contexto familiar donde, por ejemplo, si el padre, la padre de familia tiene una hija y un hijo, por ejemplo, más o menos de una edad similar, a veces el hijo está viendo la televisión y la hermana llega y dice, sírvele a tu hermano, caliéntale a tu hermano, ¿no? Son factores donde desde ahí la mamá empieza ya a generar otro tipo de violencia también con la hija, porque en lugar de que el hermano se levante y haga sus propias cosas, la hermana, en este caso hablando de género, como mujer, es la que tiene que empezar a hacer las cosas para el hermano, en este caso, hombre, ¿no? Y que también es un problema dentro de la violencia psicológica, la lucha de género. Yo soy hombre, tengo cierto derecho para muchas cosas, tú eres mujer, tienes derecho para unas cuantas cosas, y eso depende de mí, ¿no? Sí, venimos de una cultura patriarcal, ¿no? Totalmente. Sí, 100%. También yo creo que pesan mucho los mensajes que también se ponen a la inversa, ¿no? Sin mí no puedes. Si te vas de mi lado, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces las hacen sentir que ellas solas no pueden y no valen nada. Entonces eso también las mantiene ancladas en estas relaciones que pueden ser pues muy dañinas y patológicas. Y sobre todo que van devaluando su estado emocional, ¿no? Y en este caso su autoestima. Y física también. Las personas que viven violencias hay características físicas muy marcadas. Sí. Entonces, por ejemplo, los niños falta alteraciones en el desarrollo. Sí. Nosotros atendemos a niños y niñas que viven violencia, marginación y pobreza. La piel es muy reseca, ¿no? La falta de atención en los pequeños. Hay alteraciones en el crecimiento. Las menarcas aparecen más rápido, a veces desaparecen, ¿no? Tardan mucho la primera menstruación. En los niños los músculos no se ejercitan. Entonces no solamente es difícil poder entender a la violencia si solamente como concentramos en una cosa, ¿no? Ese es el problema de las áreas, como cuando segmentamos es difícil poder atenderlo, lo que tendremos que hacer es intentar integrar, ¿no? Todas esas cosas, claro. Y yo creo que la atención a un problema de estos requiere pues, un equipo multidisciplinario, ¿no? Mucho apoyo. Mucho apoyo, la acción de muchos actores que estemos coordinados tratando de poder al menos favorecer el que se den cuenta, el que se sientan apoyadas, el que no están solas y que hay otros horizontes. Así es. Así es. De hecho, la licenciada Jenny, ella está dentro del Instituto Poblano de las Mujeres, en lo que es la parte del albergue, el CEPROMUVIC, entonces también tienes como... Sí, así es. Mujeres, ¿no? Así es. Por parte del instituto existe pues un albergue que se llama CEPROMUVIC y ahí se brinda una atención especializada, tanto área jurídica, psicológica, área de ludoteca para todas aquellas mujeres que en su situación de violencia deciden salirse de su domicilio o huir más bien de la situación de violencia. Entonces es un espacio que trata de integrar por todos estos aspectos en cuestión de la violencia y sobre todo también rescato mucho la parte que dice el psicólogo de Juconi, que es importante no ver solo el concepto de violencia, sino ver más allá de lo que pasa en la persona y sobre todo el hecho de que no... que vea otras formas de relacionarse, estos apegos, que se notan mucho los apegos tanto evitativos como agresivos. Claro. Entonces se trata de que haya un vínculo cercano tanto de las familias con sus hijos. Sí. Ahora, Ali, comentar el siguiente aspecto. Cuando una mujer podría ser violentada psicológicamente, el primer factor o la primera persona que empieza a violentarse es ella misma. Sí. Ese es un factor importante, ¿no? Podemos hacer una prueba bien sencilla. Tú ves a alguien cómo viene arreglado, cómo viene vestido, y tú le puedes decir, qué guapa te ves hoy. Una persona que tiene una buena autoestima, una persona que tiene una buena aceptación, te dice, oye, muchísimas gracias. Pero una persona que no la tiene, te dice, no te burles, no empieces. O sea, yo te lo dije porque así me pareció que te ves muy bien. Pero entonces ahí ya no está dando un foco, a lo mejor no rojo, pero sí amarillo, en el sentido estricto de lo que es la autoestima y la percepción. Porque entonces, si yo no me valoro, si yo no me respeto, pues nadie lo va a hacer conmigo. Mencionaron aquí hace ratito, no puedes dar lo que no tienes. Y yo no te puedo dar amor, no te puedo dar cariño, no te puedo dar respeto si yo no me lo tengo. Entonces es un factor bien importante también para detectar algunos aspectos que tienen que ver con la falta de autoestima, con la falta de aceptación y que estos me van a llevar de la mano a lo que es la violencia psicológica, porque yo lo estoy permitiendo. Si yo lo permito conmigo mismo, cualquiera lo puede hacer. Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos en breve a Mujeres Poblanas. Sigue escuchando Mujeres Poblanas, una producción del Instituto Poblano de las Mujeres. En un momento más, regresamos. Estás escuchando Mujeres Poblanas, una producción del Instituto Poblano de las Mujeres. Continuamos.
de regreso a Mujeres Poblanas, qué buenos que nos siguen acompañando. Les recuerdo mi nombre, Ali Chávez, y también les quiero recordar el nombre de las y los invitados que están el día de hoy con nosotros hablando de violencia psicológica. La maestra Marcela Vilana, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, licenciada Janie Martínez Olivos, psicóloga del albergue Sepromuvic del Instituto Poblano de las Mujeres, el licenciado Carlos Emilio Reyes, quien es psicólogo, docente del Instituto Albert y del Instituto Universitario Puebla. También el licenciado Eric Ramírez, quien es psicólogo de la Fundación Juconi. Para los que no nos escucharon en los bloques anteriores, bueno, les presentamos. Gracias. Muy bien. Agradezco Muchas mucho los gracias, comentarios que nos están haciendo vía telefónica. Gracias a José Juan Ortega, también quien felicita el programa. Dentro de lo que es la violencia psicológica, ahorita en el corte mencionaba algo muy, muy importante que me gustaría que lo compartiera con, Sí, claro que sí. con las personas. ¿Nos escuchan? Estaba yo comentando aquí con el equipo que para un niño o una niña, el primer espejo en el que se mira son los ojos de su madre. Si en estos ojos encuentra afecto, aceptación, la sensación de que es valioso, de que está protegido, estos niños y estas niñas comienzan a formar una buena autoestima, que en un futuro les va a permitir crecer bien y protegerse. Sin embargo, estas madres, algunas madres, no todas, afortunadamente, han sido sujetos de violencia en sus propias infancias. Entonces no pueden dar ni reflejar algo que ellas no tienen. Entonces estos niños y estas niñas, al no recibir la aceptación necesaria o mirarse en un espejo que de alguna manera los reprueba, empiezan a sentir que no son lo suficientemente buenos y por lo tanto de alguna manera merecen eso que están recibiendo. De ahí comienza esta aceptación de la violencia como una sensación de que yo lo merezco. Y lo que está diciendo la maestra es interesante porque las personas que viven violencia, una de las cosas que se afecta es tener visión a futuro, ¿no? Pareciera ser que la mirada a futuro es de túnel, donde no hay opción ninguna, ¿no? Ahí viene el apoyo. Pero algo interesante es que esta aceptación va a venir una y otra vez, ¿no? Intentando hacer lo mejor posible con mamá, con mi pareja, en mi trabajo, ¿no? Y hay ocasiones, por eso creo que no es como tan simple el trabajo con la violencia. Nosotros atendemos por familia más o menos entre 3 y 5 años, cada semana, ¿no? Vamos a las casas de las familias y trabajamos el tema de la violencia y nosotros creemos que no es tan sencillo porque una de las cosas que hace la violencia es que desmantela los procesos mentales, ¿no? Es muy difícil poder tener autoestima, es complicado tener la regulación emocional, es difícil tomar las decisiones porque lo que hace la violencia es que quita los muchos o pocos recursos mentales que la persona posee. Entonces, a veces el sistema bueno, ¿no? Una institución, la misma familia, los hijos, te pueden decir, ánimo, tú puedes salir adelante, y la persona realmente se siente desmantelada de decir, es que no sé para dónde, ¿no? Entonces, a veces la psicoterapia se queda como una cosa muy corta, ¿no? De intervención, porque en realidad lo que tenemos que generar en las personas que viven violencia es seguridad, ¿no? Seguridad física, emocional, moral, social, ¿no? Y brindar un montón de elementos alrededor de la persona para que con el tiempo pueda salir adelante. Es complicado, ¿no? Sí. No es sencillo. Esto que dice Eric me parece fundamental porque en esto que está mencionando de que la persona se desmantela, tiene un fundamento biológico realmente. Claro, sí. El problema es que cuando un niño o una niña son maltratados, los niveles de cortisol son muy elevados y realmente tienen un efecto, impactan directamente al cerebro. Se ha visto que en personas que han sufrido violencia importante o de mucho tiempo, hay cambios estructurales en el cerebro. Entonces, estos cambios ya físicos de la estructura cerebral nos llevan, pues, no a un funcionamiento normal. Impactan precisamente áreas de regulación de los afectos y muchas áreas en el pensamiento. Entonces, por eso es tan importante que enfoquemos esfuerzos como sociedad, como universidad, yo que vengo de parte de la Universidad de Anáhuac, Juconi, todos los que estamos aquí presentes, con el fin de poder concientizar a la población de los efectos tan graves que tiene esta violencia en las familias. Y lo que dice Marcela sí es cierto que tenemos que concientizar a la sociedad, pero también un extracto que tendríamos que concientizar somos los profesionales.
y las instituciones. Porque cuando atendemos víctimas de violencia, nosotros también ejercemos violencia y utilizamos la ignorancia un poco para decidir nosotros qué hacer con ellos. ¿Necesitas resguardo? ¿Necesitas separarte? ¿Necesitas dejar a tus niños? ¿No? Entonces pareciera ser que esta base biológica que habla Marcela, donde se altera la memoria, se altera el pensamiento, se altera la decisión, se altera la regulación de las emociones, los profesionales también tendríamos que entenderlo, ¿no? Claro. Mencionaban Eric y Marcela los aspectos emocionales, ¿no? Entonces decíamos también en el corte cómo en ocasiones esta inteligencia emocional que yo debería tener resulta nula, ¿no? Y entonces genera un efecto de cascada. Mi esposo se enojó conmigo, ¿no? Con la mamá, como no sé manejar las emociones. Claro. Entonces yo tengo que sacar esta frustración y este enojo. ¿Y con quién lo hago? Con el hijo o la hija mayor. Claro. Este a su vez lo hace con la hermana o el hermano del medio, y él a su vez con el pequeño y el pequeño con la mascota. Y entonces empiezo a darme cuenta que el problema que empezó con una violencia psicológica, con un problema de autoestima, y lo que hemos mencionado durante el programa, repercute al final en una familia disfuncional. No hablando de mi estructura, sino de las funciones y los roles que cada uno de nosotros generamos, ¿no? Porque entonces cuando viene mi papá, pues mi papá es el golpeador, o cuando viene mi mamá es la neurótica, o cuando viene mi hijo es el destructor. Y entonces me empiezo a dar cuenta como un aspecto tan sencillo como lo que empezamos hablando, al final del día termina generándome una relación familiar destructiva. Sí, como dices, es un efecto cascada, ¿no? Sí. Un ciclo que se va repitiendo, y va pasa de uno al otro. Así Fíjate, Carlos, que ahorita que mencionas esto de la violencia en cascada, hay un video en YouTube muy lindo, no sé si lo han visto, que se llama El Sándwich de Mariana. Sí, sí. Es muy lindo porque ahí está claramente especificada la violencia en cascada. Pero el problema es que no solamente se queda a nivel de la familia, porque este niño que ha sido violentado y a veces no tiene al hermano de abajo para ejercer la violencia que él recibió, va a los colegios, y ese es el origen del bullying. Entonces ya hablamos también de una violencia social. Sí, a veces digamos en otros ámbitos, ¿no? Que también ahora se da muchísimo en el educativo y de hecho se da en niños pequeños. De preescolar, ¿no? yo he tenido Preescolar, pacientes claro. de preescolar que ya son o los que ejercen el famoso bullying o los que lo reciben. Pero es curiosa esta dinámica porque en esta pareja de víctima-victimario, por ponerlo de alguna manera, ambos niños han sido víctimas en sus familias de alguna forma de violencia. Lo que pasa que uno la pone en activo y se convierte en el que ejerce el bullying o el victimario, el que lo hace activamente, y el otro toma el rol pasivo, que probablemente es el mismo rol que tiene en casa y no hace más que recibir esa violencia. Y yo agregaría un poco a lo que dice Marcela, para nuestro entendimiento agregaríamos un elemento tercero, que es lo que entendemos en Juconi, que es el rescatador. A veces no es tan lineal de víctima a victimario, sino es la mamá que es objeto de violencia como víctima, se vuelve victimario con los hijos, pero los hijos que son víctimas, ¿no?, se vuelven también victimarios en las escuelas. Pero el tercer elemento del drama de la violencia son los rescatadores, que a veces nos jugamos nosotros también, no los profesionales, donde nosotros creemos que hay que ayudar a estos pobres que viven como la violencia, ¿no? Y esa función de rescatador hace más víctimas y más victimarios a las personas que viven violencia, y ahí también nosotros nos jugamos como víctimas, ¿no? En eso. Y en ese drama de la violencia como teatro, también otro elemento más es que necesitan observadores, ¿no? En las dinámicas de las familias, los testigos, porque si no, no hay violencia, ¿no? El chivo expiatorio, dirían los sistémicos, ¿no? Sí, entonces claro, necesita haber otros miembros de la familia que evidencien la violencia de que mamá fue golpeada por tal persona. Pero ese pequeño otra vez se sube al teatro y también es replicador de la misma violencia. Y esta cosa de rescatador, a veces en los temas de violencia no se hablan. Es como clásico la víctima, a veces el victimario, no, tampoco tenemos la cultura de intervención de los victimarios, tanta, ¿no? Pero los rescatadores no se miran, ¿no? Y los observadores tampoco. Fíjate que en Estados Unidos, han comenzado a trabajar mucho las dinámicas de bullying, no trabajando ni con las víctimas ni con los victimarios, claro, trabajando con los testigos. Bien. Y dicen, como dice Eric, que esta es una puesta en escena. Si no hay público, no se ejerce el bullying, claro, porque no hay nadie que mire. Entonces, han comenzado a trabajar más que nada con esa población, los niños que observan, para que nunca estén ahí. Sí, entonces se acaba esto. Y que es una forma también de prevención, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la intervención a la intervención desde la violencia,
pero se me ocurre, Marcela, un poco si la cultura de la intervención trabajaríamos desde la prevención, desde los observadores, desde los rescatadores, sería otra mirada, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Eli, Eric mencionaba un factor importante hablando de los sistemas, por ejemplo, o de la teoría de los sistemas, que el factor es que a veces como miembro de una familia victimaria no me doy cuenta y formo alianzas. Claro. Este es uno de los problemas, ¿no? Donde a lo mejor yo, hija, estoy detectando que mi mamá es víctima de esta violencia por parte de mi papá, pero no me atrevo a denunciarla, no me atrevo a reconocerla o a manifestarla porque mi papá es el que me paga la escuela. No, Y entonces, y luego viene contra mí, ¿no? La alianza en este sistema familiar, lo que va a generar, La ¿no? coalición. Ahora, aquí el problema es que muchas veces no nos atrevemos, desafortunadamente, insisto, como sociedad, a romper paradigmas, ¿no? Porque si alguien externo llega, quien sea, la profesión que sea, ¿no? O la institución que sea, y me hace la observación de que está viendo en mi sistema familiar violencia psicológica del tipo que sea, ¿no? Económica, emocional, física, sexual, del tipo que sea. El problema es que yo no, él seguramente quiere destruir mi entorno familiar. No, eso me dice porque me tiene envidia, eso me dice porque le caigo mal. Y no me atrevo a romper el paradigma y decir, bueno, posiblemente alguien externo me está haciendo una buena observación que si pongo atención en esto, recurro a las personas o a las instituciones especializadas, podrían darle una vuelta, un giro de 180 grados y entonces tener una calidad de vida completamente diferente. El problema es que me cuesta trabajo entenderlo, aceptarlo y romper los paradigmas. Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momentito aquí a Mujeres Poblanas. Sigue escuchando Mujeres Poblanas, una producción del Instituto Poblano de las Mujeres. En un momento más, regresamos. Estás escuchando Mujeres Poblanas, una producción del Instituto Poblano de las Mujeres. Continuamos. Estamos de regreso en Mujeres Poblanas. Solamente déjenme recordarle rapidísimo el seminario que organiza el CAP, Restaurando el Corazón, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre. Recuerdo que están los teléfonos a su disposición aquí de las cabinas de Puebla Comunicaciones y les doy el número celular para información más directa, 2225 08 27 58. Ahora sí, estamos de regreso ya con lo que es el último bloque de lo que es violencia psicológica, ¿no? Y ahorita en el corte hablábamos de algo también muy interesante, ¿no? ¿Cómo es tan difícil a veces para alguna persona que está sufriendo ese tipo de violencia salir, ¿no? Y si sale, como lo decía el psicólogo Carlos, siente que le falta algo. Sí, desafortunadamente está tan contaminado su sistema. Eric mencionaba la palabra tóxica, ¿no? De repente es fuerte, pero esto es bien cierto. Estoy tan acostumbrado, toda mi vida ha formado parte de mí, que el día que me quitan esto, algo me hace falta. Y el problema cuál es, que entonces, si ya no lo tengo, voy a buscar algo que sea similar a ello. Por ejemplo, pasa mucho en las relaciones destructivas, ¿no? El aspecto donde hay personas o familiares que a veces, ¿no? Conocidos que mencionan, ¿por qué mi hija, por qué mi hijo, por qué mi hermana, por qué mi primo o cualquier miembro de la familia siempre tienen el mismo tipo de parejas? Sí, y es un factor importante, ¿no? Sí. Donde está buscando constantemente ese patrón, ese modelo a seguir. Donde algo me hace falta, me identifico. Pero como no me atrevo o nadie me ha podido, bueno, mejor dicho, no he querido reconocer, porque a lo mejor de querer muchos factores hay que te pueden ayudar, pero no he querido reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que me está haciendo daño? ¿Qué es en donde yo solito me estoy auto boicoteando? ¿No? Entonces empiezo a buscar parejas con el mismo patrón conductual o con las mismas características, el mismo perfil, ¿no? Y se vuelve a convertir en esta relación destructiva y por eso dicen, llevo 4 relaciones o llevo 4 bodas o 4 casamientos, 4 parejas igualitas. Y todo es igual, ¿no? Inclusive no los ve, inclusive a veces parece curioso, haciendo referencia a lo que mencionaba Marcela y Eric, inclusive a veces los ves y físicamente son como que del mismo estilo, ¿no? Sí, pero aquí el factor cuál es, que tiene las características psicológicas que a lo mejor, exactamente, yo necesito como persona codependiente. No, como decíamos también en otros programas, de repente el que es victimario, en este caso, bueno, estamos hablando de los hombres, ¿no? Si no tiene una terapia o no se trata ese tipo, o sea, el hecho de que le gusta violentar, lo único que va a hacer es cambiar, como decías, de parejas, ¿no? Puede tener 3, 4 matrimonios y va a pasar lo mismo. Lo mismo. Porque no se está tratando, ¿no? Y para esto, bueno, también hemos hablado un poquito de que hay grupos aquí en Puebla que hablan de las nuevas masculinidades y que de hecho buscan, dentro de los que son como los victimarios, los invitan a que asistan a talleres, a conferencias, a cursos, a seminarios, para que ellos también como que mejoren, ¿no? Y nos decían, es muy difícil,
Porque, o sea, para empezar, que acepte, ¿no? Que está victimizando a alguien. Sí, aceptar, reconocer y entonces dar el primer paso. Y el problema es que, reiteramos, desafortunadamente vivimos en un sistema social tan contaminado que muchas veces quien intenta hacerlo, los demás le dicen, no, espérate, estás mal, tú estás bien. O sea, ¿para qué vas a hacer eso si este es el sistema que todos llevamos, no? Y a lo mejor hay personas, en el caso del hombre, ¿no? Que cuando son en este caso victimarios, pues a lo mejor unos cuantos, un porcentaje muy mínimo, pero sí decide modificar y cambiar el entorno, ¿no? Sí. El problema es a veces cuando tengo este tipo de personas tóxicas a mi lado, que a veces se dan en el ambiente laboral, ¿no? En el mismo ambiente laboral, por ejemplo, de una fábrica, pues es muy fácil que vayas a caer en este tipo de situaciones. Pero aquí, bueno, yo creo que es donde las diferentes instituciones, ¿no? Juconi, el Instituto Poblano de la Mujer y un sinfín de situaciones que hacen una labor altruista, una labor noble, tienen muchísimo trabajo por hacer junto con nosotros como los profesionales de la conducta. Y no solamente como las instituciones o las universidades, sino en realidad creo que todos somos responsables de esto. Sí, No, claro. no es el psicólogo, no es el trabajador social, no es el médico o el abogado, sino en realidad es desde salir por la mañana de tu habitación y decir buenos días, ¿no? Creo que todos somos responsables. Y una de las cosas que nosotros hacemos, Juconi, para trabajar los temas de violencia es que intentamos aprender o reconstruir relaciones seguras, ¿no? Porque seguir como trabajando con los típicos temas de violencia, pues ya es como lo mismo y todos vivimos violencia, todos, ¿no? De alguna manera. Entonces nosotros le apostamos a las relaciones seguras, ¿no? Una vez que el cerebro es dañado por el cortisol, ¿no? Que decía Marcela, que es la hormona del estrés, que regula el estrés, lo que nosotros intentamos crear versus cortisol sería la oxitocina, ¿no? La oxitocina es una hormona que ayuda precisamente a la confianza, al afecto, al apego, que tal importante. Entonces nosotros, Juconi, le apostamos más como de aprender, como apostar a tener apegos seguros, nosotros decimos. Así es. Pues te agradezco muchísimo, Eric Ramírez, psicólogo de la Fundación Juconi, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marcela Vilana, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac. También nos ibas a comentar de unos diplomados. Sí, Esto no. fíjate que también la Universidad de Anáhuac, muy preocupada por estos temas, ha estado trabajando en la apertura de unos diplomados. Uno de ellos viene mucho al caso en lo que estamos platicando el día de hoy. Es el diplomado en terapia familiar multidimensional para la atención de adicciones y violencia familiar. Ese es uno de nuestros esfuerzos más importantes. Estamos tratando de preparar profesionistas que estén perfectamente informados y capacitados para trabajar con estas cuestiones. Tenemos también un diplomado en fundamentos en psicología clínica que va a dar paso a la maestría en psicología clínica que se va a abrir para julio del 2016. Y también hacerles una invitación a todos los que estamos aquí presentes y al público en general a nuestro congreso, que inicia este lunes 26, se llama Congreso Nacional de Psicología, Tendencias Actuales en Psicología, va a ser en la Universidad de Anáhuac de Puebla. El curso de congreso es el 26 y ya realmente el congreso en forma es el día 27 y 28, la semana que entra. Y para mayores informes pueden llamar al 169-1069, extensión 278. Eso con el fin de que podamos seguir informándonos y trabajando en esos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Y también de Fundación Juconi, ¿no? Nos habían comentado de lo de las tiendas OXXO. Sí, muchas gracias. Sí. Solamente en iniciamos en octubre con el redondeo OXXO, vamos con Cruz Roja Mexicana. Entonces, la campaña de recaudación, para nosotros es importante el área de recaudación porque funcionamos, ¿no? El trabajo que hacemos hacia las familias, pues depende mucho de lo que se junte. Entonces, inicia en octubre y termina en diciembre. Entonces, a las tiendas OXXO díganle que sí al redondeo. Gracias. Así es. Psicólogo Carlos Emilio Reyes, un gusto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Igual, ¿algún otro consejo que nos quieras dar? Gracias a ti, Ali, a Puebla FM por la oportunidad, por el espacio. Pues no únicamente empezar a trabajar los aspectos que tienen que ver con la autoestima, el reconocimiento. Y no, es muy fácil señalar y decir a veces mi amigo, mi amiga, no, tengo que empezar por mí. Algo que les menciono a los alumnos, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza a cambiar tú. Y es un factor importante, ¿no? Reconocer, hacer una introspección en mi entorno familiar, en mi entorno social. ¿En qué momento a lo mejor puedo ser motivo, ¿no?, de estar afectando a alguien psicológicamente? O por el contrario, si soy motivo o un agente de cambio para poder alguien detectar y hacer que modifique su entorno, sobre todo de tipo psicológico, pues adelante. Así es. También te agradezco muchísimo, Janie Martínez Olivos, psicóloga del CEPROMUVIC, del Instituto Poblano de las Mujeres,
Platica nada más un poquito a dónde se pueden dirigir cuando están sufriendo algún tipo de violencia. En este caso estamos hablando de psicológica, pero bueno, la que sea, pueden acudir. Así es, bueno, en las instalaciones por motivos de confidencialidad no se dan, pero pueden acudir al Instituto Poblano de las Mujeres. El albergue funciona a las 24 horas del día. Es importante que si alguna mujer que nos está escuchando en este momento quisiera recibir el apoyo, se brinda, es integral, puede quedarse ahí en el albergue. El tiempo es indeterminado, es corto, pero finalmente lo que se le brinda es tanto el apoyo para ella y para sus hijos, en su caso. Muy bien. Y también, bueno, yo les recuerdo que tenemos el teléfono 066 de Telmujer, el 075, cuando estén viviendo alguna crisis o alguna ¿cómo le podemos decir? Evento violento en ese momento. Exactamente. Bueno, se pueden comunicar a esos números. También les recuerdo el teléfono del Instituto Poblano de las Mujeres, el 309-0900. Igual pueden asistir a la 2 Sur 902, en donde está el instituto, o a la Casa de Servicios, que está también en la 5 Sur con la 33 Poniente. Para, bueno, si alguien tiene alguna duda, nos pueden llamar aquí a las cabinas de Puebla Comunicaciones. Hemos recibido algunas llamadas que las hemos obviamente canalizado y con muchísimo gusto lo hacemos, porque sabemos que a lo mejor, también es muy difícil que a veces se animen, ¿no?, a la denuncia. O sea, lo vives, pero Sí. dices, bueno, no quiero denunciar por miedo, por vergüenza. Por miedo, cualquier por cuestión, vergüenza, ¿no? y a veces también porque me va a desequilibrar Sí, mi claro. entorno familiar. Siempre. Sí, o como dices, ¿no? ¿O qué va a pensar la ¿Qué va a sociedad, pensar? ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir mis Que no pude llevar familiares? un matrimonio, ¿no? Así Entonces, es. erradicar y romper esos paradigmas. Así es, Claro. y también les recuerdo que el Instituto Poblano de las Mujeres, bueno, trabajamos en eso, en lo que es la prevención, sobre todo en programas que están haciendo para prevenir y atender lo que es la violencia contra mujeres y niñas. Me dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado, esto fue Mujeres Poblanas, yo soy Ali Chávez y les deseo muy buena tarde. El Instituto Poblano de las Mujeres garantiza atención y apoyo. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Estamos en calle 2 Sur 902 Centro Histórico, Puebla. Llámanos al 01-222-309-0900 o bien ven a la Casa de Servicios y Atención a las Mujeres. 5 Sur 3112, Colonia Chulavista. 01-222-224-2663 y 00. Todos nuestros servicios y atenciones son confidenciales y gratuitos. También visítanos en nuestras unidades regionales. Teciutlán, estamos en Avenida Hidalgo 1309 Centro. Llámanos al 01-231-313-3323. Huauchinango, Calle Venustiano Carranza, número 24C, Colonia El Cerrito. Nuestro teléfono es 01-766-762-3434. no estás sola. Somos el Instituto Poblano de las Mujeres. Estamos aquí para ayudarte. Acércate a nosotros. Mujeres Poblanas llegó hasta ti gracias al Instituto Poblano de las Mujeres, porque nuestras voces deben ser escuchadas. Sintoniza nuestra próxima emisión, Mujeres Poblanas, en radio. Transformando a las mujeres poblanas. Hay un instituto para la mujer que tus derechos va a proteger. Somos valiosas, libres, generosas, fuertes, dedicadas y sinceras también. 066 del Mujer, las 24 horas puedes marcar. Si sufres violencia, protegida estás. Con